a nuestros hijos, educarlos para convertirlos en personas útiles, generosas, independientes y felices. Y, por supuesto, matrimonios felices y saludables. Pero antes de entrar en eso, tenemos que conocer algunas de las estadísticas que están afectando a nuestra sociedad. Adelante, por favor. Buenas noches, adelante. Adelante, señora. Buenas noches. Señora, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor, tome asiento. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de los padres triunfadores y de los hijos triunfadores. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que estos niños puedan realmente tener un rendimiento óptimo, no solo en la escuela, sino en nuestra sociedad? Estamos entonces ahora por ver algunas de las estadísticas que nos van a decir qué es lo que está pasando con nuestros niños y con nuestros jóvenes. En este estudio que se hizo durante un periodo de 15 años, con 130 niños de padres divorciados, se encontró lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué se encontró? Se encontró que esos niños tenían un menor rendimiento escolar o académico. O sea, sus notas eran bajas, realmente su capacidad de atender a las clases también era muy disminuida. Luego se encontró que habían más problemas en sus relaciones con sus amiguitos en la escuela. Se peleaban, se trompeaban o se dejaban pegar, se escondían, estaban traumados, ¿no? Luego se vio que tenían una baja autoestima. Se sentían que nadie los quería. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, padres divorciados o separados, ¿no? Luego se vio en ellos que tenían un alto índice de ansiedad en cuanto a lo que sería de ellos más adelante en el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahora mi mamá, y si mi mamá me abandona, o si estaban con el papá, pero normalmente los niños se quedan con la madre, ¿no?, después de que se separan, ¿no? Tenían miedo, y ahora si mi mamá me deja, tenían temor del futuro. ¿Qué les iba a pasar? ¿Qué iba a ser de ellos? Y ellos a veces no expresan, ¿no?, en su casa, con la papá, la mamá, ellos no expresan los temores que ellos sienten, ¿no? Y sin embargo uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está mi niño así? ¿Por qué le digo algo, no me obedece? ¿Por qué? Es por esta razón, ¿no? Porque todo acto, todo lo que pasa en el hogar, en este caso los divorcios, las separaciones, influye sobre los hijos, aunque no nos parezca. Entonces, en esas estadísticas hemos visto cómo los divorcios han ido aumentando a medida que el tiempo ha ido pasando. Por ejemplo, en el año 1870, hace 2 siglos, ¿no? ¿Cuántos divorcios habían? Vemos el color verde, 2.94%. O sea, pocas parejas se separaban, pocas parejas se divorciaban. En cambio, cuando ya entramos en el año 1900, subió, es el azul, el cuadrito, el trozo de pastel azul que dice 8.33%. O sea, aumentó el número de gente o de parejas que se divorciaban y se separaban. En el año 1930 aumentó, se duplicó, porque imagínense, de 8 a 16, más parejas que se divorciaban y se separaban. Y ya un poco más cerca de nosotros, 1978, ¿cuánta gente o parejas que se casaban se divorciaban o se separaban? 50%. O sea, de 100 matrimonios, 50, el matrimonio deshecho. Y eso era 1978. Las estadísticas de hoy, a partir del año 2000, ya ni hablar, pasan el 60%. Se dice que estamos rondando casi el 80%. ¿Os podéis imaginar si el 80% de las familias, de los hogares que se forman, se separan y se divorcian? ¿Cuántos niños son afectados? Miles de niños. Entonces, ¿qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué vemos en las escuelas? ¿Por qué el rendimiento en forma general ha bajado? ¿Por qué tenemos tantos problemas y conflictos con nuestros jóvenes? Jóvenes drogadictos, jóvenes delincuentes. ¿Por qué? Porque viene desde la raíz, que es el hogar, ¿no? Continuando con las estadísticas, se dice que de cada 12 matrimonios, 6 se van al fracaso o al divorcio. Coincide con lo anterior, ¿no?, que hemos visto, 50%.
De cada 2, entonces 6 fracasan. 4 viven juntos, pero no por amor, sino por un compromiso. Los hijos, las comodidades del hogar, y ahora ¿quién me mantiene? Sobre todo la mujer, ¿no? Que a veces no ha estudiado, no se ha preparado, entonces tiene que depender toda su vida del hombre. Y por eso tiene que obligar y a veces hasta sufre violencia. ¿Por qué? Porque tiene hijos y dice, ¿y ahora cómo los mantengo yo a mis hijos? ¿Cómo los mando a la escuela? ¿Cómo les pago las cosas? Entonces, por obligación están juntos. Y dice, 2 llegan al éxito de un matrimonio feliz. O sea, si sumamos 4 más 6, 10. O sea, de esos 12, solamente 2 realmente son felices. ¿Eso qué nos está queriendo decir a nosotros, estas estadísticas? Que tenemos un grave problema social de nuestra sociedad. ¿Por qué sale en el periódico tanta violencia, tantos hechos? Hijo mató a su mamá o a su papá, o el hermano mató al hermano, o le pegó, o casi lo mandó al hospital. ¿Por qué vemos todas esas noticias, no? Muy bien, entonces para poder responder dar respuesta, ¿no?, a esos estados que estamos viendo, en esa condición en la que se encuentra nuestra sociedad, nosotros tenemos que primero empezar por plantearnos la formación o la educación de nuestros hijos. Ese es el factor más importante de todos los problemas que afectan a nuestra sociedad. Entonces nosotros en la formación, en la educación de los hijos, nos tenemos que hacer estas simples 3 preguntas. ¿Dónde empieza la educación? ¿Dónde se realiza esa formación del carácter y de la personalidad de los niños y de los jóvenes y futuros adultos? ¿Cuándo debe empezar esa educación? ¿Desde cuándo? Cuando empieza ya, cuando tiene 18 años, ya ahora me preocupo a educarlo, a ponerlo en una buena universidad. O empieza a los 7 años cuando empieza a ir al colegio, o a los 6 cuando entra al jardín. ¿Cuándo empieza su formación? ¿Cuándo? Exactamente. Lo que nosotros en la ciencia llamamos influencias prenatales, o sea, antes del nacimiento. La música que escucha, por ejemplo, la mujer embarazada, es una música fuerte, rock, a mí me gustan los valses, no sé qué. Ese niño va a salir pues así, hiperactivo y sin interés de estudio ni de leer. Pero si la mamá escucha una música suave, si la mamá lee durante el embarazo, ese niño pues va a salir con cierta predisposición favorable para él, para que él más adelante quiera también interesarse en las cosas del estudio, en cosas que realmente le sirvan para provecho. Luego, ¿cómo debe hacerse esa educación? ¿Cómo? Vamos a tratar de responder a esas preguntas. ¿Dónde? Tenemos que comprender que la escuela solamente da instrucción, o sea, da conocimiento, te enseña ciertos principios. En cambio, el hogar, ¿qué hace? Educa y desarrolla hábitos. ¿Hábitos de qué, por ejemplo? De disciplina, de obediencia. ¿Hábitos de qué? De higiene, de limpieza, hábitos de orden, hábitos de conducta, cómo debe comportarse, cómo debe responder a la profesora, responder a su vecino, comportarse con su compañerito de la escuela. Todo eso es en el hogar. Y luego viene, el hogar no suplanta a la escuela. Pues el hogar, pues a veces la mamá pues no sabe de geografía, ¿no? Le va a decir, a ver, ¿cuántos países hay en Sudamérica? Uy, dirá, ahora tengo que revisar el diccionario, ¿no? Eso, pues, la escuela va a aprender. O historia universal, historia del Perú, biología, todas las materias que se enseñan en la escuela y que le van a servir para su formación posterior. Luego, la escuela tampoco reemplaza al hogar. Es verdad que el maestro es un ejemplo también, pero el primer ejemplo son los padres. ¿Cuándo? Ya hemos respondido más o menos la respuesta de cuándo, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos que educar a nuestros niños? La educación del niño comienza con la educación de los padres. O sea, los padres tienen que aprender primero. Porque si los padres no saben cómo educar a sus niños, cómo darles un buen ejemplo, cómo eso, ¿de dónde van a aprender los niños, no? Los primeros y principales educadores entonces son ¿quiénes? Los padres.
Y en segundo plano aparecen, por supuesto, los profesionales de la educación. Pero son los padres. Los padres los que van a dar ahora respuesta al cómo. ¿Cómo se hace? No sé si alguno de vosotros ha escuchado hablar de las neuronas espejo. Nuestro cerebro está formado de unas células que se les llama neuronas. Esas neuronas tienen diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, hay unas neuronas encargadas de la memoria, otras neuronas encargadas de la atención, otras encargadas del razonamiento verbal, matemático, otras encargadas de la música, otras encargadas del discernimiento. Hay muchas, las múltiples funciones que nuestro cerebro realiza, ¿no? Cada día, por ejemplo, hasta para limpiar la casa. Tenemos que organizarnos, ¿verdad? ¿Quién hace esa organización y esa programación? Nuestro cerebro. Parece algo sencillo, pero para limpiar la casa también hay que organizarse, ¿verdad? Yo tengo que limpiar, tengo que comprar, tengo que hacer la comida, tengo que ayudar a mi niño a hacer las tareas, muchas funciones, ¿no? Entonces, una de esas neuronas que nosotros tenemos, grupo de neuronas en nuestro cerebro, se le llama las neuronas espejo o especulares. ¿Y por qué se le da ese nombre de espejo? Ya el nombre nos está diciendo algo, ¿verdad? ¿Por qué un espejo qué hace? O sea, la imagen está allí, ¿verdad? Entonces, se ha utilizado ese nombre porque sencillamente estas neuronas espejos son una clase de neuronas que se activan cuando una persona desarrolla la misma actividad que está observando en otro. O sea, en otras palabras, nos ayudan a imitar. Por eso cuando los niños están en la casa, ¿qué hacen? Imitan lo que la mamá o el papá hacen. Si el papá fuma, ¿qué hará el niño? Al comienzo jugará, ¿no? Se pondrá un lapicero, o sea, yo como mi papá fumando, ¿no? Pero si el papá lee, ¿qué va a hacer el niño? Va a leer. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Porque así hemos sido creados con ese tipo de neuronas. Las últimas investigaciones nos están demostrando que realmente todo lo que nosotros hacemos influye sobre nuestros hijos sencillamente porque tenemos estas neuronas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un monito, aquí el que lo sostiene le está sacando la lengua, ¿y qué hace el monito? También saca la lengua, está imitando, ¿no? ¿Qué hacen nuestros niños también? Si los maltratamos, les pegamos, ¿qué van a hacer sus niños? Van a ir al colegio y van a pegar a todo el que encuentren por en medio. Claro, de su edad, ¿no? Pero lo van a hacer. Si en su casa ven todo desorden, todo sucio, ¿qué van a hacer en la escuelita? Lo mismo, los papeles por allá, todo sucio por allá. Porque imitan lo que ven en el hogar, ¿no? Entonces, la pregunta que hacemos, ¿nosotros somos lo que vemos, lo que observamos? Sí, porque estas neuronas espejo no solo la tienen los niños, también nosotros los adultos. Y a veces inconscientemente estamos absorbiendo información de diferentes fuentes y a veces inconscientemente, por ejemplo, ¿no les ha pasado que tanto escuchar una música en el micro, de repente están tarareando la música, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? Si yo ni me he propuesto aprender esta música y estoy tarareando la música. Por nuestras neuronas espejo. Hemos aprendido sin querer una musiquita que hemos estado escuchando por ahí. Por esas neuronas espejo. La exposición a la violencia, por ejemplo, a través de la televisión, de las películas, los videojuegos, la música violenta, etcétera, especialmente en los niños, tiene un fuerte efecto sobre la violencia imitativa. Quizás ellos no vean violencia en los padres, pero están con los juegos ahí viendo violencia. Lo mata, pum, lo ametralla, pum, le corta el cuello. Ellos van inconscientemente absorbiendo esas actitudes de violencia, aprendiéndolas. Que puede, dice, activar las neuronas espejo, las activa. Sobre la interiorización de comportamientos agresivos. O sea, ellos asimilan ese comportamiento agresivo de forma inconsciente y consciente. Por eso cada niño, y a veces los padres sin querer, ¿no? Ay, mamá, quiero una espada. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Sí, toma la espadita, la mejor. Y el niño ahí peleando. Sin eso, ay, mira mi niño, qué ágil, que no sé qué. Pero no nos estamos dando cuenta que les estamos fomentando, ¿qué? Violencia. Y cuando sean más grandes, la guerra. Yo odio a los chilenos, odio a no sé quién, odio a todo el mundo. Y por eso se desarrollan las guerras, por eso tenemos ejércitos. Porque ya de niñitos los hemos criado ¿en qué? En los principios de la paz.
No solo de nombre por ahí, alguien que nos dio un discurso de la paz, pero durante años los hemos estado criando para la violencia o para otros malos hábitos. Entonces, la continua repetición desarrolla ¿qué? La habilidad, el hábito y la destreza o el vicio y la degeneración en cualquier área de nuestra vida, dependiendo del ejemplo que nuestros niños estén viendo, mirando cada día y cada momento de ese día. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo debemos educar a nuestros niños? La mejor escuela de la vida es el ejemplo de los padres. Los hijos necesitan más de los ejemplos que de enseñanzas. Ya no te he dicho que no hagas esto. Y el niño todo asustado, ¿no? Mi mamá, mi papá me gritan. Pero luego le dice, ¿no te he dicho que pongas esto en orden? Pero si yo veo a mi papá que deja todo por ahí regado, su ropa por ahí tirada, el zapato, la media por ahí. O sea, ¿cómo queremos que aprendan nuestros niños si nosotros no somos ordenados? ¿No? Ellos tienen que verlo. Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Te gustaría que tus hijos te imiten, actúen como tú actúas? ¿O les dices, haz lo que te pido y no hagas lo que yo hago? Va a ser un poco imposible que ese niño aprenda. No fumes y yo estoy fumando. No grites y yo grito. No bebas y yo bebo. ¿Van a aprender? Por miedo, de momento, como son pequeños, no lo harán, pero cuando sean grandes, lo van a hacer. Si no, ¿por qué tenemos tantos adolescentes ya alcohólicos, drogadictos, fumando, marihuaneros, de todo? ¿Por qué? Otro fundamento de la educación y la formación, la disciplina. Los niños necesitan una disciplina y esa disciplina ya con nuestro propio ejemplo se la estamos transmitiendo, ¿no? Una disciplina que los va a ayudar a ¿qué? A ser personas independientes. El objetivo de la disciplina es educar al niño a que se gobierne solo y no que las circunstancias lo gobiernen a él. Ah, me pegó y yo pum, le respondí. No, ¿verdad? La disciplina le enseña al niño cómo actuar. Pero si no le damos una disciplina, el niño no va a saber si nosotros no le hemos enseñado. Ordena tus cosas y lo dejamos ahí. Y el pobre no sabe ni nada. Pero si nosotros, si el hijo ve ya que la mamá, el papá son ordenados, ponen sus cosas aquí, los platos en un rinconcito, es todo en orden, el niño ya tiene una idea por el ejemplo que ve. Y luego la mamá, el papá le dice, mira, pon tus juguetitos, esta es tu cajita, aquí vas a guardar. Cuando juegas, sacas y cuando terminas de jugar, lo vuelves a poner, por ejemplo, en la cajita, ¿no? Dice, la disciplina ayuda al niño a sentirse bien consigo mismo. ¿Por qué? Porque ha hecho algo útil, porque está dentro de nuestra naturaleza, que cuando nosotros hacemos algo de bien, nos sentimos bien. Pero cuando hacemos algo mal, estamos mal, infelices, incómodos, porque el niño pues no ha obedecido, no ha puesto las cosas en orden, ¿no? Le enseñamos entonces a corregir sus errores y a tomar responsabilidad de sus acciones. Por ejemplo, cuando juega con todos sus juguetes, lo peor que puede hacer la mamá, el papá, es recogerle todo, ya hijito, yo lo hago. Le estás haciendo un daño terrible. Aunque se demore, no importa, ya lo hará más rápido. Pero él lo tiene que hacer, tiene que poner todos sus juguetes en su cajita y ahí ordenadito, ¿no? Entonces el castigo únicamente le dice que hizo mal, pero no le dice lo que debería hacer. A veces la solución, ya no has ordenado nada, no pusiste, ¡pam!, una palmada o un látigo, ¿no? Utilizamos, ¿cómo le llaman? Un chicote, ¿no? Pero no, ese es el último recurso cuando ya hemos hablado 3 veces, le hemos dicho mira, lo hemos advertido, ya cuando eso ya es el último recurso, el último de los últimos cuando ya, y eso, cuando uno va a corregir al niño en ese último recurso, uno tiene que conversar con él.